Hola mis queridísimos jacksonianos y jacksonianas, espero que estén requete bien. Yo estoy genial, muy contento porque en el canal cada vez somos más jacksonianos. Vamos creciendo poquito a poco, así que muchísimas gracias. Para los que acaban de aterrizar o para los que sean nuevos en el canal, pues bueno, este es un canal de Michael Jackson del coleccionismo. Es el primer y único canal exclusivamente dedicado al coleccionismo de Michael Jackson y de habla hispana. Como siempre ustedes decir a mí, conoce a Michael Jackson a través del coleccionismo. Así que bienvenidos. Hoy estoy aquí con mi camiseta oficial del canal de Vader Collection. Que recuerda que si quieres conseguir una camiseta tan molana como esta, está en blanco y en negro. Te lo estoy enseñando por aquí. Pues simplemente ponte en contacto conmigo por Instagram o por este mismo canal. Hoy les traigo un vídeo bastante interesante de un tema que no hay mucha información en internet, por eso creo que les va a gustar. Pero deben recordar que se suscriban al canal si no lo han hecho, porque al final pues me estás ayudando a este canal siga creciendo y me anima a seguir creando contenido. Pues como ya han podido leer en el título, hoy vamos a hablar de la censura y Michael Jackson. Un concepto y un nombre que a lo largo de la carrera del artista han estado ligados muchas veces. A Michael lo han censurado muchísimas veces injustamente, los medios, pues tanto radio, televisiones, sobre todo lo han censurado después del documental este Innombrable. Tuvo algunas censuras en radio, en televisión, que después de 6 más radio, 6 más televisión, pues se han disculpado y han seguido poniendo a Michael. Aparte de esa censura de la sociedad de los medios, injustamente, Michael también ha sufrido censuras a nivel político, ahora lo vamos a ver, y después incluso también Michael ha llegado incluso a autocensurarse, como vamos a ver. Así que hoy vamos a hablar de la censura y Michael Jackson. Vamos a empezar a hablar de esa censura a nivel político, y no te has equivocado de canal, no estamos en un canal político ni nada de eso, pero sí es verdad que al final el contexto socioeconómico, sociopolítico, todo eso influye pues en lo que vamos a ver ahora. En 1982, cuando salió el álbum Thriller, en esa época empieza la Jacksonmanía. El disco bate todos los récords, se convierte en un fenómeno musical. Se dice que era raro el hogar que no tuviera el álbum Thriller en sus casas. Y se convierte, como ya sabemos, en el disco más vendido de la historia de la música. Pero el disco no pudo llegar a todos los países del mundo. ¿Y por qué no pudo llegar a todos los países del mundo? Pues porque algunos países en esa época tenían un régimen político pues bastante autoritario, de censura, y no permitían la entrada de ciertas influencias externas, como son influencias artísticas, influencias políticas e influencias sociales. Y uno de esos países era Alemania. En concreto, el país en esa época está dividido en dos. Y en la Alemania Oriental, llamada en esa época República Democrática de Alemania, tenían un régimen soviético pues bastante autoritario, de censura, es decir, prohibían toda la entrada, o bueno, muchas influencias externas, y no podía faltar ahí la música. También prohibían pues las diferentes noticias, el arte en concreto. Incluso productos tan icónicos como la Coca-Cola estaban censurados, pero claro, ¿hay algo acaso más americano que la Coca-Cola? Pues debido a esta censura, el disco Thriller no pudo llegar a Alemania Oriental. Pero claro, sí es verdad que Alemania Oriental no se podía dejar pasar escuchar el disco Thriller, por lo que en 1984, a raíz de una discográfica nacional llamada Amiga, traen el disco Thriller, que lo tengo por aquí. Este es el disco Thriller, como decía, de la República Democrática de Alemania. Como ven, la portada es exactamente igual, pero sí que vemos el sello discográfico llamado Amiga. No vemos Epic por ningún lado, y lo curioso de este disco también es la contraportada, que si la vemos comparada con la original es muy diferente. Vemos aquí, es verdad que el nombre y las letras son iguales, la tipografía de las canciones se parece pero no es igual, y aquí vemos una pequeña biografía en alemán, lógicamente, una pequeña biografía del artista. También es curioso que aunque sea un disco que no está sellado por Epic, sí que aquí reconocen que la licencia es de CBS Record International. Aquí hay, pues bueno, ese reconocimiento. Incluso también en este texto pequeñito pone que las fotos son pertenecientes a CBS Record. El disco, pues bueno, como decía, yo no lo considero
pirata. Para mí pirata no es esto, porque el disco tiene cierta licencia, aunque sí es verdad que no está pues hecho por Epic Records. El disco, pues bueno, está hecho de un material pues low cost, por decirlo así. No es el tacto del cartón, no es el vinilo como el vinilo original de Thriller. No tiene la doble tapa. Después, a nivel de sonido, vamos a sacarlo. A nivel de sonido, yo lo escuché en el equipo que tienen mis padres arriba, y el sonido tampoco es que esté tan mal. Es verdad que soy en algunas canciones un poco raro, pero no sé si es este en concreto o es que pues la tirada salió así. Vemos aquí esta etiqueta azul con el sello Amiga. Y para mí este disco pues tiene un alto valor histórico, porque como decía, pues bueno, es el disco que llegó a Alemania en ese momento. No es un disco difícil de conseguir, la verdad que no recuerdo cuánto me costó este disco, pero bueno, se los aconsejo porque, como decía, fue la forma en que llegó el disco Thriller en ese momento. Bueno, este fue en el 84, cómo llegó el disco Thriller al país. Y también, como curiosidad, decir que el sello discográfico alemán Amiga se disolvió y en 1994 Sony Music compró parte del catálogo musical de la compañía. Es decir, siempre ha habido una relación entre CBS al final se convirtió en Sony, entre CBS y el sello por lo que yo creo que esto fue lógicamente una forma de que el disco entrara en ese país. Y algo similar pasa con Bulgaria. Bulgaria, hasta principios de los 90, vive en un régimen comunista. Este régimen comunista, pues al igual que en Alemania, pues censuraba muchísimas cosas que venían de fuera. Y esa censura también afectó al disco Thriller. Por lo que el disco llega también bajo otro sello nacional de Bulgaria. Vemos la portada también exactamente igual. La diferencia es que quisimos el sello búlgaro, que ni sé cómo se pronuncia, ni me atrevo a pronunciarlo. Y otra vez vemos esa diferencia en la contraportada. Una contraportada totalmente diferente, no tiene nada que ver con la contraportada del disco original. Aquí ni se preocuparon en hacer una tipografía similar, vemos una tipografía totalmente diferente, incluso en búlgaro. El nombre de las canciones también muy sencillito, una portada en blanco y negro con una foto que no tiene nada que ver con el disco Thriller. Una portada en blanco y negro, y también como referencia decir que el disco, si el alemán tenía mala calidad, este ya no sé ni qué decirles. Este se ve que es no sé, es como si fuera un cartón reciclable, muy malo el cartón, ¿no? Lo que es a nivel de tacto, pues se nota que no tiene mucha calidad. Tampoco hacen la tapa abierta como el disco original, y vamos a verlo por dentro. Aquí tiene su sello, que como les decía, esto en búlgaro, no sé ni cómo se pronuncia. Y pasa lo mismo que con Alemania. También, aparte del disco, tenemos el cassette. Este cassette con esa portada, vemos todo en búlgaro, lo cual a mí me mola a nivel de coleccionista, ¿no? Porque es un cassette raro. ¿Es pirata o no es pirata? Ya eso como lo quieran definir cada uno. Yo, como decía, tanto ni el búlgaro ni el alemán realmente tampoco los considero piratas, sino es como un disco original en plan modo B para entrar en esos países donde la censura no dejaba entrar pues la música proveniente de fuera. Y pasamos de las censuras políticas a las censuras sociales. Ya son censuras, ¿verdad?, específicamente de Michael. Decir que es verdad que los dos discos Thriller que antes enseñé, no es que censuraran al Thriller solo a Michael, sino censuraban todo, no solo a Michael. Pues como decía, pasamos a hablar un poquito de las censuras de la sociedad con Michael, que tiene unas cuantas. Empezamos en 1991 cuando saca ese short film espectacular llamado Black or White. Un vídeo de unos 12 minutos donde, bueno, todos conocemos el vídeo, y que esa segunda parte, pues bueno, hace ese baile tipo Pantera, donde baila espectacular, rompe cristales, etcétera. ¿Qué pasa con ese fragmento del vídeo? Que la gente, las emisoras de radio, las televisiones, lo vieron pues muy provocativo, muy violento. Que es curioso cómo en países pues bueno se permiten películas súper violentas de ciencia ficción y un videoclip donde
Michael rompe un coche, una serie de cristales, pues lo censuran. Pero bueno, se censura en muchos países. ¿Qué pasa? ¿Qué hace Michael? ¿Qué hace la compañía para evitar esto? Pues edita el vídeo y en las ventanitas de los cristales pues pone mensajes pues de racismo. Por ejemplo, hay un cristal que se ve el símbolo nazi, en otro se ve las siglas del Ku Klux Klan, las 3K. Y así justifican un poquito el concepto de Michael, que realmente era el concepto original. Lo que pasa es que al final la gente lo entendió y lo tuvo que explicar siendo más explícito. Pero realmente él explicaba que esa rabia, ¿no?, de esa parte del vídeo era un poco la rabia contenida para luchar contra el racismo, la injusticia y la desigualdad. Pero no lo entendieron y tuvieron que hacer ese apaño. Decir que en el DVD del Shortfield puedes encontrar el vídeo censurado. Censurado me refiero con esos grafitis en los cristales. Pero en el Vision sí que puedes encontrar el videoclip sin esa censura. Seguimos con el Dangerous, In the Closet, ese vídeo muy hot, con ese Michael y Naomi Campbell haciendo un baile muy sensual. Pues el vídeo se censura en Sudáfrica por su alto contenido erótico. Y del Dangerous pasamos al History. History también tuvo censura, en concreto de la canción They Don't Care About Us. La planteó como una canción contra el racismo, pues fue entendida totalmente de forma equívoca. Se tachó de racista, de antisemita, y personajes, por ejemplo, como Steven Spielberg, que tiene raíces judías, pues se enfadó mucho con esta canción y fue uno de los que más altavoz hicieron con esta canción. ¿Qué pasa? Que bueno, después a raíz de la polémica, Michael a posteriori del disco sacó un sticker pues disculpándose, por aquí se los estoy enseñando, pidiendo perdón, diciendo que no se había entendido la canción, que él simplemente era una canción protesta contra el racismo y la desigualdad. También a nivel de música pues editaron la canción y le pusieron unos pequeños ruiditos encima de algunas palabras. Y del History pasamos al Blood on the Dance Floor, que también tuvo censura, en concreto la canción Morphine, una canción que en algunos países se tachó como apología a las drogas. De hecho, en Corea del Norte directamente se eliminó el track. El disco, pues bueno, ves el disco y falta esa canción, lo cual es un disco rareta a nivel de coleccionismo. Y en Malasia lo que hicieron fue cambiar el título. En vez de Morphine la llamaron Yes Say No, es decir, es como si fuera di no, en plan di no a las drogas. Y aquí tenemos el cassette, está el cassette en CD, yo tengo el cassette. Y pasamos de la censura política, la censura social y la autocensura. Porque sí, Michael en alguna ocasión que otra se llegó a autocensurar, o casi se llegó a autocensurar. Porque con el videoclip Thriller casi nos quedamos sin ese pedazo de obra, de arte. Michael, después de terminar el videoclip Thriller, él pertenecía a los Testigos de Jehová y bueno, se sintió muy presionado por los Testigos de Jehová cuando se enteraron de que Michael había hecho un vídeo pues de temática terror, con zombies, con muertos vivientes, y le convencieron para que ese vídeo no viera la luz. Michael se sintió súper presionado, pues bueno, no quería decepcionar a la comunidad y mandó a eliminar lo que es todas las copias, es decir, eliminar el vídeo. Imagínense, ya ese vídeo rodado había costado un dineral, gran parte de ese vídeo financiado por Michael y otra parte por MTV. Pues bueno, pues imagínate, él decide con su rayada decir, oye, no, este vídeo no puede salir a la luz, vamos a quemarlo, vamos a destruirlo. Al final se reúne el equipo, lógicamente, e intentan convencerlo. Y al final, pues John Branca dio una buena solución, que es poner un texto. De hecho, lo pueden ver, ¿no? Ese texto, se lo estoy dejando por aquí. Ese texto al principio del vídeo, donde pone y donde se excusa que sus creencias no van por ahí, y con ese vídeo se resolvió todo. Y a día de hoy podemos disfrutar de ese videoclip Thriller. Y ya por último, una censura que sí se hizo realidad. Michael se autocensuró y no quiso salir en el videoclip de Cry. Como saben, el videoclip de Cry, pues bueno, no aparece Michael. Es un vídeo, bueno, muchas personas agarradas de la mano y en un principio Michael iba a aparecer en ese vídeo. Pero Michael estaba teniendo muchos problemas con Sony en ese momento. Ya sabemos todos el problema que tuvo Invincible con la promoción. Las canciones no estaban saliendo en el orden que Michael quería. De hecho, Michael no quería salir con You Rock My World, quería salir con Unbreakable, y la discográfica pues decidió sacar las canciones a su gusto, y Michael no estaba de acuerdo con eso. Por eso él decidió, a forma de protesta, pues no salir en el videoclip de Cry. Él mismo se autocensuró por una buena razón. Yo pienso que obró bien,
Y ahí tenemos ese videoclip de Cry sin Michael. Y también decir que China también tuvo su censura. Al final también China vive en un régimen ahí político extraño, complicado. Pero eso lo voy a dejar para otro vídeo porque si no este se me hacía muy largo. Pero estén atentos porque en otro vídeo hablaré también de esa censura china en relación con Michael. Un sello por ahí también que hemos visto en algunos cassettes en concreto. Pero eso es para otro vídeo. Y bueno, antes de terminar, quiero dar las gracias a mi amigo Carlos, el pistacho, como le digo yo, que me ayudó un poquito a guionizar el vídeo, toda la parte política también, contextual, que bueno, al final, verdad que te tienes que informar de todo el contexto político histórico en ese momento. Y a mi amigo Marcos de Mr. Jackson Innocent, que también me ayudó un poquito con el guión. Así que muchas gracias a ellos, muchas gracias a ustedes por venir, por llegar hasta aquí. Cuéntenme qué les ha parecido el vídeo, seguramente se me habrá escapado alguna censura por ahí. Me pueden comentar ahí abajo si ustedes recuerdan alguna otra censura que ha sufrido Michael, que seguro que las hay por ahí, porque bueno, como decía, lo que es Michael y la censura va muy a la mano. Y nada, espero que les haya gustado este vídeo, mis queridísimos jacksonianos y jacksonianas. Muchísimas gracias por verme, muchísimas gracias por apoyarme, muchísimas gracias por comentar y nos vemos en el próximo vídeo. Y recuerden portarse mal, aunque sea un poquito, y si se portan mal y la censura, pues no pasa nada. ¡Chao!